Buenas tardes a todos. Encantada de conoceros a los que nos conozco. Y voy a intentar hacer las trazas generales de lo que vendría a ser la lección, una panorámica sobre estas cosas, y después podemos abrir ya alguna discusión sobre los puntos que consideréis vosotros más interesantes o más controvertidos. Controvertidos hay muchísimos, ¿no? Entonces no será complicado. Lo que voy a hacer es una panorámica, como digo, sobre la decisión, sobre los hechos y la otra cara de la moneda, que es su motivación. Bueno, a mí me gusta siempre empezar abordar el tema de la decisión, de la reconstrucción racional de la decisión sobre los hechos con un problema, ¿no? Con un problema que es el de los errores judiciales. Los errores judiciales pues, son la muestra más clara de un sistema injusto, de una justicia injusta, y por eso pues, todos en cualquier sistema hay un compromiso, en cualquier sistema mínimamente comprometido por lo menos con las garantías, ¿no? Con la libertad, con los derechos, con el bienestar, con la felicidad incluso diría de las personas. Hay un compromiso también, ¿no? De luchar, de hacer todo lo posible por evitar los errores judiciales. Y me gusta empezarlo así porque yo creo que contribuir cada uno en su medida, como juristas prácticos o como juristas teóricos, a la minimización de los errores judiciales es lo mismo que contribuir a la racionalización, ¿no? A elevar la calidad de las decisiones judiciales sobre los hechos. A mí me parece que son dos maneras distintas de ver la misma cosa. Si pensamos y focalizamos el asunto en los errores, estamos poniendo el foco, ¿no? En la dimensión garantista que tiene la mejora de la calidad de las decisiones probatorias. En cambio, si ponemos solamente el foco en, bueno, pues en la cuestión epistemológica, es cuando nos centramos en hacer un análisis que permita poner de relieve los fallos que pueden existir desde un punto de vista racional en estas decisiones y los criterios o el horizonte que tendríamos que tener para mejorarlo, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer, por tanto, para evitar los errores es mejorar la racionalidad de las decisiones sobre los hechos, ¿no? Y lo que pretendo sostener aquí es que al final la mejora fundamental en estas cuestiones se produce mejorando la motivación, tomándonos en serio, pero en serio, la obligación de motivar y llevándolo a la práctica, ¿no? Haciendo de verdad una auténtica motivación. ¿Por qué la motivación viene a ser el rompeolas de cualquier sistema que, comprometido con las garantías, tenga como objetivo reducir la cantidad de errores judiciales que se producen? Pues porque la motivación facilita el funcionamiento del sistema de recursos, lo hace más líquido. Cuando los tribunales de instancia motivan bien, los tribunales que atienden o que tienen que ver, que tienen que resolver los recursos, lo tienen mucho más fácil y más certero también, porque la motivación facilita también ese control público, que es un control difuso, pero que es muy potente, el control público de la decisión. Todos podemos ver las razones que dan nuestros tribunales, nuestros jueces, para decidir como han decidido, y esto, bueno, dígase lo que se diga, es un gran poder también, es una gran presión que ponemos sobre los tribunales, y porque contribuye, y esto a mí me parece que es un factor que nunca será suficientemente resaltado, a mejorar la calidad de la propia decisión, es decir, la obligación de motivar, la conciencia que tienen los jueces de que van a tener que motivar, porque si no van a poder ver anuladas, invalidadas sus decisiones, pues contribuye a que se tomen en serio
la propia decisión y tomen una decisión al final de más calidad, ¿no? Bueno, esto dicho así como un avance general porque es la idea fundamental que quiero transmitir aquí. Durante tiempo la prueba ha sido olvidada, ¿no? En el campo de la argumentación, pero la verdad es que esto ya cada vez lo podemos decir menos porque en los últimos 15, 20 años sobre todo se ha hecho ya mucho en nuestro universo cultural para mejorar estas cuestiones. Hoy disponemos en todos nuestros países de estudios muy importantes y que constituyen un avance en la racionalidad de la prueba, en la calidad, digamos, de los argumentos que se dan, que están detrás de las decisiones probatorias, ¿no? Pero sí es verdad que durante tiempo ha sido muy olvidada y en ciertos ámbitos, desgraciadamente, sigue estando un poco dejada de la mano de Dios todavía. ¿Por qué? Bueno, pues más o menos porque a veces manejamos concepciones, percepciones, lecturas de cómo son las cosas en materia probatoria que claramente están equivocadas, ¿no? Hay quien entiende que la prueba no es ningún universo de grandes problemas y que, bueno, cuando lo será para quien no tenga expertise, pero para los jueces y magistrados que están ya muy puestos en estas cuestiones, pues no hay ningún problema probatorio que se les resista. Esta vendría a ser la idea, ¿no? Tardaremos más en dar con las cuestiones, pero no se puede decir que esto sea algo que entrañe una dificultad insuperable, ¿no? Y por tanto, quien piensa así, lo que viene a decir es, bueno, déjenme de líos, ¿no? No me empiecen con que tengo que argumentar y tengo que motivar, con que tengo que dar razones de por qué decido lo que decido. Hay que confiar en lo que hacemos, hay que confiar en nuestra experiencia, nuestra ciencia, en nuestro buen hacer y, por tanto, hacernos argumentar, motivar, pues es hacernos perder el tiempo, ¿no? Entonces, esta es una de las visiones que desgraciadamente sigue manteniendo mucha gente, ¿no? Y que ha hecho que, bueno, no se tomen muy en serio las cuestiones de argumentación en la prueba. Y la otra visión, que es igualmente negativa, aunque totalmente opuesta a esta, es la que acentúa mucho el carácter incierto, subjetivo de las decisiones sobre la prueba y, por tanto, ven en la motivación, pues, en fin, un engaño, ¿no? Quienes entienden que las decisiones de prueba son un campo de subjetividad, que valorar la prueba es un contexto en el que los jueces proyectan sus prejuicios, su subjetividad, su pequeña mochila personal, ¿no? Su experiencia, su manera de ver el mundo, su manera de ver las cosas, que no hay objetividad en definitiva. Pues quienes ven las cosas así, de esta manera tan negra, ¿no? Lo que dicen es que cuando se les pide que motiven, vale, pues lo harán porque es su obligación jurídica, pero ese discurso en el que va a consistir la motivación no deja de ser un bello manto, un bello ropaje lingüístico con el que se va a revestir de aparente racionalidad una decisión que en el fondo ha sido tomada al margen de cualquier decisión racional, ¿no? Claro, estas dos visiones tan distintas de las cosas son nefastas, ¿no?, para la incorporación de las decisiones probatorias al ámbito de la argumentación racional. Sin embargo, cuando dejan de verse las cosas de esta manera, que es un poco el contexto en el que estamos hoy, en el que los estudios sobre el razonamiento probatorio, sobre la teoría epistémica de la prueba, estamos, ¿no? Cuando se superan esas dos maneras falaces de ver las cosas, pues entonces entramos en el territorio de lo racionalmente posible y debido, ¿no? Cuando uno entiende que decidir sobre los hechos
no es esa cosa tan fácil que nos pintan algunos, sino que en algunos casos hay decisiones que son endemoniadamente difíciles de tomar, y no me refiero a los casos en los que técnicamente haya un aparato de prueba muy complejo, ¿no? Sino justamente a veces en los casos contrarios, en los casos, por ejemplo, donde solo tenemos una prueba y, bueno, y es testifical, ¿no? Los casos de testimonio único, por ejemplo, que son casos de una fragilidad epistémica muy grande. Cuando uno asume que las cosas no siempre son fáciles, sino que esto tiene un poquito de complejidad y que tomar una decisión sobre los hechos es tomar una decisión en un marco de incertidumbre, es decir, que nunca sabremos con total seguridad si nos estamos equivocando o por el contrario estamos acertando. Cuando uno asume esto, por un lado, y cuando uno asume también que de todas maneras esa decisión, por muy en el ámbito de incertidumbre que la tomemos, es una decisión que puede y debe estar trabada con elementos racionales, con razones, con buenos argumentos. Cuando uno asume estas dos cosas, es decir, cuando se aleja de estas dos visiones tan extremas, pues entonces es cuando la argumentación, o sea, la motivación de nuestras decisiones, no solamente es posible, sino que además es algo obligatorio. Y este es el ámbito en el que estamos. La teoría de la argumentación actual, la teoría de la prueba, bueno, pues hoy día defiende, y no me voy a detener en esto, defiende una concepción epistémicamente racional de la prueba. Es decir, defiende que la prueba, esta es la lectura que se hace, es una operación cognoscitiva, es una actividad cognoscitiva, es un instrumento de conocimiento, es decir, su objeto es conocer qué pasó, su objeto es averiguar, por tanto, la verdad, pero por otro lado, es consciente, y este es, digamos, el segundo gran elemento característico de esta teoría, es consciente de que el conocimiento alcanzado en los tribunales, ¿no?, es un conocimiento inevitablemente limitado, ¿no? Por eso puede hablarse de cognoscitivismo crítico, ¿no?, como el nombre de guerra que le podríamos dar a esta visión de las cosas, ¿no? Probar es intentar conocer qué pasó, es intentar averiguar la verdad, es intentar averiguar qué sucedió en el pasado, cuál es la verdad de los hechos que son objeto de controversia, pero sabemos que ese conocimiento es limitado y que nos podemos equivocar. Por eso, los 3 puntos sobre los que querría comentar algo lo más rápidamente posible son estos. ¿Cómo es la decisión? ¿Cómo decidimos? ¿Cómo probamos? ¿Cómo es el procedimiento que seguimos en el tribunal o en un juzgado para, a partir de una serie de elementos probatorios, a partir de una serie de información, llegar a la afirmación, llegar a tomar la decisión de esto puede darse por probado? O sea, esto puede aceptarse como verdadero. ¿Cómo es esa decisión? ¿Cómo se toma esa decisión? En segundo término, quiero decir algo sobre por qué decimos que es una decisión epistémicamente limitada, es decir, que nos podemos equivocar, que podemos cometer un error. Y en tercer lugar, que es un poco el rompeolas de todo esto, por qué precisamente tenemos que motivar, en qué consiste motivar y qué es lo que estamos haciendo mal con demasiada frecuencia, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas cometemos sobre la motivación? Son prácticas malas desde el punto de vista epistémico y prácticas que, por tanto, deberíamos abandonar, deberíamos cambiar. ¿Qué cosas, hacia dónde deberíamos tender? Estas 3 son las cuestiones sobre las que voy a hacer un pequeño recorrido, ¿no? La decisión sobre los hechos, ¿no? La decisión probatoria. ¿Cómo tomamos la decisión? O mejor dicho, ¿cómo se toma la decisión si se quiere ser racional, si se quiere actuar de manera racional? ¿Cómo tiene
que actuar un juez o un tribunal racionalmente en materia para tomar una decisión sobre los hechos. ¿Con qué se decide, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes, podríamos decir, con los que se teje la decisión? Bueno, los ingredientes son los mismos con los que cualquier sujeto, cualquier persona que quiera actuar también racionalmente, toma una decisión sobre hechos que no ha presenciado. Es decir, los jueces no están en una posición epistémicamente muy distinta de cómo estamos cualquiera de nosotros cuando queremos aventurar una decisión fundada, racional, fundada en razones, sobre unos hechos pasados controvertidos que nosotros naturalmente no presenciamos. Los ingredientes con los que tejemos, los elementos con los que tenemos que tejer esa decisión, si queremos actuar racionalmente. Otra cosa es si queremos inspirarnos en el Espíritu Santo o en lo que sea, pero si queremos actuar como seres racionales, y los tribunales deben actuar como seres racionales, los ingredientes son estos: información, esto es evidente, conocimiento común, conocimiento que todos compartimos, las cosas que todos sabemos y que por tanto son contextuales, dependen de un contexto histórico y temporal determinado, ¿no? Y razonamiento, las reglas de inferencia aceptadas por todos. Estos son los elementos con los que nosotros tenemos que armar nuestra decisión sobre los hechos. La información es quizás el punto central, ¿no? Sin información no vamos a ningún sitio. Sin información, la decisión que tomemos sobre los hechos no vale absolutamente nada, hay que tirarla a la basura. Necesitamos alguna información. Y la información, los datos, ¿no?, son los que entran en el proceso a través de eso que denominamos medios de prueba, ¿no? Que son de muy distinto tipo, ¿no? Las informaciones que nos dan las partes, los testimonios de las partes, las declaraciones de las partes, las que nos dan terceros que dicen tener información o haber presenciado cosas que pueden ser relevantes para la reconstrucción de esos hechos controvertidos, las informaciones que nos dan los expertos, ¿no?, los que tienen alguna expertise en una determinada materia, que muchas veces, diríamos cada vez más, ayudan, contribuyen con su conocimiento experto a que los tribunales puedan aclararse, ¿no?, puedan descubrir esa verdad que buscan. Las periciales, digámoslo así en breve, la información que nos proporcionan documentos que también pueden ser relevantes, sean públicos o sean privados, la información, los datos que encontramos en grabaciones de audio, de vídeo, en fotos, en mensajes de todo tipo, ¿no?, que encontramos en las redes sociales, de WhatsApp, de todo. Y, bueno, y los elementos materiales que se hallan muchas veces en escenas que son relevantes para los hechos que estamos tratando de dilucidar, ¿no? Pisadas, huellas que pueden ser analizadas, marcas de herramientas, vestigios biológicos, restos de fuego, de disparo, cualquier tipo de dato o información que se aporta al proceso y que es lo que necesitamos necesariamente para intentar averiguar esa verdad sobre hechos pasados que no presenciamos. Ese es el primer ingrediente, pero no basta con esto, no basta con esa información. Necesitamos más cosas, necesitamos y usamos conocimiento común que compartimos, ¿no? ¿Qué es el conocimiento que compartimos? Pues lo que sabemos, que depende naturalmente de la época histórica y de las distintas sociedades. Hace 200 años no sabíamos las mismas cosas que ahora, o mejor dicho, al revés. Hoy sabemos más cosas que hace 200 años y pasado mañana sabremos cosas que hoy no sabíamos. Y cosas en las que hoy creemos, a lo mejor pasado mañana descubrimos que no debíamos haber creído o no con esa fe tan ciega en ellas, ¿no? El conocimiento común es contextual. Es lo que todos nosotros, como miembro de una determinada sociedad, creemos que tiene fuste, ¿no? Creemos que tiene fundamento y que está
formado básicamente por el conocimiento científico y eso que los juristas denominamos las máximas de la experiencia, ¿no? Leyes, regularidades, cosas que sabemos pero que no tienen detrás el aval de la ciencia, ¿no? No han sido apoyadas, soportadas, justificadas por la metodología científica, pero naturalmente nosotros creemos que tampoco son para tirarlas a la papelera, sino que les damos una cierta confianza y de hecho con este tipo de máximas funcionamos todos los días y también se funciona en los tribunales, ¿no? Generalidades provistas por la ciencia o por nuestra experiencia pasada que nos dice cómo son las cosas, aunque no tengan ese aval científico. Y a partir de estos dos elementos, datos, es decir, informaciones y conocimiento común, razonamos. ¿Razonamos con qué? Pues con las leyes del razonamiento, ¿no? Con las reglas del razonamiento, con las reglas de inferencia que son también compartidas por todos. A partir de ahí sacamos ciertas conclusiones y a partir de esas conclusiones que sacamos, entonces es cuando el juez o el tribunal tiene que tomar la decisión, a veces la grave decisión, ¿no? De, bueno, pues eso, de decidir si esa conclusión es suficiente para tomar ese riesgo de decir, demos esto por probado o no demos esto por probado, ¿no? Bueno, ¿cómo se decide? Un poquito más digamos, en detalle. ¿Cómo decide un tribunal teniendo en cuenta que estos son los ingredientes con los que hay que tejer la decisión? Bueno, la decisión sobre los hechos se construye, digamos, en dos pasos, ¿no? Se construye primero haciendo lo que se denomina la valoración de la prueba y después tomando la decisión propiamente dicha. Eso que se conoce como valoración de la prueba es evidente que es lo central, es lo nuclear, ¿no? Es el ADN del proceso decisorio, ¿no? Es la parte central de la decisión, donde se juega uno prácticamente toda la racionalidad de la decisión, ¿no? ¿Qué es valorar la prueba? Valorar la prueba es evaluar el grado de apoyo, el grado de corroboración, ¿no? El grado de confirmación, que ese conjunto de informaciones, ese conjunto de pruebas, ese conjunto de elementos probatorios que han entrado al proceso a través de los medios de prueba, en definitiva, las pruebas, evaluar el grado de apoyo que todas esas pruebas, todas ellas en su conjunto, le proporcionan a la hipótesis que pretendemos probar, ¿no? A la hipótesis sobre hechos controvertidos. Valorar es esto, podríamos definirlo simplemente así, es evaluar con cuánto apoyo, con todas estas pruebas apoyan, la hipótesis litigiosa, ¿no? Esto es la valoración. La valoración de la prueba depende de consideraciones puramente epistémicas. Es decir, si queremos ser racionales aquí, esas operaciones en las que consiste la valoración de la prueba, tenemos que hacerla guiándonos exclusivamente por reglas del conocimiento, no por ninguna otra cosa extraña. Hay que guiarse por las leyes del conocimiento humano. Esto por una parte, y una vez que se valora, entonces es cuando hay que tomar la decisión propiamente dicha, ¿no? Hay que decidir si ese grado de apoyo que todas las pruebas en su conjunto le aportan a nuestra hipótesis, si ese grado de apoyo es suficiente como para dar por probada esa hipótesis, ¿no? Y aquí es donde hay que decir que a la hora de tomar la decisión no depende solamente de consideraciones epistémicas, sino que depende también, y muy fundamentalmente en algunos casos, de consideraciones de otro tipo, sobre todo de consideraciones políticas, ¿no? En un sentido amplio, de consideraciones valorativas. Veamos la valoración. Hemos dicho, valorar es evaluar cuál es el apoyo que todas las pruebas en su conjunto le aportan a la hipótesis. Pero realmente la valoración se distingue en dos pasos también, si quisiéramos ser así analíticos, ¿no? Diríamos. Primero, antes de hacer esa valoración conjunta,
lo que hay que hacer es una valoración individualizada de cada una de las pruebas, ¿no? Las valoraremos todas ellas en conjunto después, pero primero habrá que pronunciarse, habrá que valorarlas una por una, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque lo primero que tenemos que saber es cuál es la fiabilidad que cada una de esas pruebas tiene, porque, por ejemplo, si le damos o le atribuimos una nula fiabilidad a una determinada prueba, no seguimos para adelante con la prueba, de nuevo, a la papelera con esa prueba, no vale para nada, ¿no? O si tiene una fiabilidad muy baja, tenemos que ser conscientes, por tanto, tenemos que tener en cuenta que esa prueba tiene una fiabilidad muy baja. Y hay que evaluar también el valor probatorio de la prueba, ¿no? La fuerza con la que esa prueba concreta corrobora esa hipótesis, que depende no solamente de la fiabilidad de la prueba, sino también, por así decirlo, del grado de enlace, ¿no? De la pertinencia que tenga esa prueba concreta, esa información concreta con la hipótesis que se pretende probar, ¿no? Primero hay que hacer la valoración individualizada de todas y cada una y después ya hay que hacer la valoración conjunta de todas ellas, ¿no? Hay que medir, por así decirlo, el apoyo que todas ellas, cada una con el valor probatorio que tenga, le aportan a la hipótesis que se pretende probar, ¿no? A la hipótesis sobre el factum probando. Y después estamos en la decisión, hemos dicho, ¿no? Una vez que tenemos claro cuál es ese grado de apoyo de las pruebas a nuestra hipótesis, tenemos que tomar la decisión de si ese apoyo, ese grado de apoyo, es suficiente como para que nosotros demos el salto consistente en afirmar que nuestra hipótesis está probada, ¿no? Decía que esa operación primera de valorar individualizadamente y en conjunto todas las pruebas depende de consideraciones epistémicas. Eso hay que hacerlo solo con las reglas del conocimiento, pero esta otra segunda operación, decidir si ese grado de apoyo es suficiente o no, esto depende ¿de qué? De otras cosas. Depende, como suele decirse últimamente, de el estándar de prueba que manejemos. Es decir, depende de lo exigentes que queramos ser, de lo más o menos exigentes que queramos ser con la prueba con la prueba de esa hipótesis, ¿no? Habrá casos en los que, por las razones que sea, nosotros nos conformemos con un grado de suficiencia probatoria bajo, digamos, vamos a medir esto, vamos a expresarnos en términos de probabilidad, que son los términos en los que más o menos ya hay un acuerdo generalizado y que hay que expresarse, pues podríamos decir que habrá casos en los que bastará con que el conjunto de pruebas le preste a nuestra hipótesis un apoyo que presente nuestra hipótesis como más probable que su hipótesis contraria. Es decir, es más probable que sea cierta la hipótesis que intentamos probar a que sea cierta su negación. En estos casos, podríamos decir, cuando no somos muy exigentes, pues vale simplemente con que sea más probable que sea verdadera que sea falsa. Pero habrá otros casos en los que a nosotros nos parezca que tenemos que exigir un poquito más o incluso bastante más. Esto es lo que sucede de manera paradigmática en el proceso penal en los sistemas garantistas, ¿no? O las comunidades políticas garantistas, diríamos. Si nosotros como sociedad, como cuerpo político, entendemos que, bueno, cuando tenemos que tomar o cuando los tribunales tienen que tomar una decisión tan grave por las consecuencias graves que tiene, una decisión consistente en declarar que alguien ha cometido unos hechos constitutivos de delito y por tanto se le va a condenar, una decisión condenatoria. Si nosotros consideramos que eso es tan serio y que como nos podemos equivocar,
tenemos que estar muy seguros. Entonces, el estándar de prueba que vamos a exigir es muy alto. No nos vamos a conformar con que sea más probable la hipótesis de la acusación que probable la hipótesis de la defensa. No nos vamos a conformar con esto. Lo que vamos a decir es que necesitamos estar muy seguros de que fulanito, el que está sentado en el banquillo, hizo aquello. Y que si no estamos muy seguros, entonces, bueno, pues la decisión que tendremos que tomar es la de que no hay todavía prueba suficiente, la de que la decisión absolutoria, ¿no? Cuando estamos en casos así, pues nuestro estándar va a ser muy exigente. Pero démonos cuenta, por tanto, de que un estándar de prueba más o menos exigente depende aquí de consideraciones políticas o valorativas, ¿no? Depende de bueno, pues el valor que nosotros le demos a los dos errores que pueden cometerse cuando se adopta una decisión probatoria en esta materia, ¿no? La decisión consistente en dar por probado lo que es falso, que es un tipo de error, y la decisión consistente en no dar por probado lo que es verdadero, que es otro error. Cuando nosotros valoramos de manera distinta ambos errores, cuando a nosotros, vamos a seguir en el penal, nos parece mucho más reprobable, mucho más horroroso la decisión consistente, el error consistente en condenar a un inocente que el error consistente en absolver a un culpable, cuando esta es nuestra valoración de las cosas, vamos a utilizar un estándar de prueba exigente. Por eso, los estándares de prueba, los criterios, que son criterios normativos, que establecen cómo de exigentes tenemos que ser para decidir si a la vista del resultado de la valoración dar por probado o no por probado un hecho, pues estos criterios son criterios que vienen animados no solo por consideraciones epistémicas, sino también por consideraciones políticas. Por tanto, recapitulando, una decisión sobre los hechos, si queremos ser racionales, si la decisión ha de ser racional, se construye así, valorando la prueba, es decir, evaluando el apoyo que todas las pruebas disponibles proporcionan a la hipótesis litigiosa, y esto se hace valorando individualizadamente cada prueba primero y valorándolas conjuntamente todas después, y después decidiendo si a la luz del estándar de prueba vigente ese apoyo es suficiente para considerar por probada esa hipótesis. Una observación muy rápida sobre este punto. El criterio que rige la valoración, tanto la valoración individualizada como la valoración conjunta, el criterio que rige la valoración es lo que denominamos el principio de libre valoración, a veces también le denominamos de libre convicción, de libre apreciación o reglas de la sana crítica, como le queramos llamar, ¿no? Vamos a llamarle libre valoración. ¿Qué es ese criterio? ¿En qué consiste ese criterio? Pues si lo tuviera yo que decir así de una manera muy simple, lo diría de esta manera. La libre valoración es la valoración guiada única y exclusivamente por reglas epistémicas. Es decir, es la valoración que no se guía por reglas de prueba legal, sino que se guía solo por las reglas del conocimiento. He puesto ahí a Ferrajoli su foto porque me sigue pareciendo que es el autor que mejor ha explicado, ha contextualizado además, y nos ha explicado muy bien en su contexto el significado genuino del criterio, del principio de la libre valoración, ¿no? Ferrajoli dice, la libre valoración es un trivial, así le dice él literalmente, principio valorativo consistente en rechazar las pruebas legales, las reglas de prueba legal, como reglas suficientes para fundar la convicción. En definitiva, Ferrajoli nos dice, no, el principio de libre valoración es rechazar la valoración legal. ¿Por qué? Bueno, pues porque las reglas de valoración legal no son reglas epistémicamente racionales, porque no es racional, en definitiva,
que valorar un hecho concreto, una cosa concreta, con una regla legal que te dice cosas del tipo de si tenemos 5 testigos, entonces sí, si no tenemos testigos o pruebas de este tipo, entonces no, si tenemos una prueba de este otro tipo, entonces vale medio, si tenemos... Esto no es racional desde el punto de vista epistémico. Lo racional, desde el punto de vista epistémico, es que sea el juez, que sea el tribunal, el que decida si dar o no por probado un hecho a la luz de las pruebas que se han practicado válidamente, las pruebas que se han incorporado válidamente al proceso. No puede ser que lo diga en abstracto una regla de prueba legal al margen del material probatorio que tenemos, al margen de evaluar su fiabilidad, su solidez, su valor probatorio, etc. No, tiene que ser el juez. Y esto es lo que significa la libre valoración, que por tanto, no significa valoración libérrima, evidentemente, no significa que como la valoración es libre, el juez es libre para hacer lo que quiera, para hacer una valoración sin tener que darle cuentas a nadie. Como yo soy libre, como lo dice el principio de libre valoración, esto quiere decir que yo aquí me atrinchero en una coraza, la que me proporciona el principio de libre valoración, y que nadie me pida cuentas, que nadie me diga que le dé razones, que le dé argumentos, que motive las razones de mi convicción, porque yo me he convencido libérrimamente, porque para eso existe el criterio de libre convicción. No, la libre valoración no es eso. La libre valoración significa simplemente rechazo de las reglas de prueba legal como pruebas, como reglas racionales para valorar. No se puede valorar así, es el juez el que tiene que valorar, pero no significa que la valoración pueda ser libérrima. La valoración tiene que hacerse, tiene que guiarse por los criterios epistémicos de valoración, por los criterios racionales. Es decir, tiene que hacerse con base a pruebas, esto es, a las informaciones, a los datos que sabemos porque nos los han proporcionado las distintas pruebas practicadas, a ese conocimiento común del que antes hablaba, es decir, a las leyes generales que utilizamos para razonar y al razonamiento que hacemos a partir de unas y otras, ¿no? Por tanto, esto que parece de perogrullo, porque la verdad es que lo es una obviedad que no habría ni que repetir, pero desgraciadamente hay que insistir en ella, porque la práctica de los tribunales y desafortunadamente cierta doctrina todavía sigue manteniendo una lectura absolutamente subjetivista del principio de libre valoración en estos términos de valoración libérrima, de que eso significa que no hay que darle cuentas a nadie, que uno se convence íntimamente, internamente, libremente, en conciencia, que alcanza la certeza moral y todo este tipo de fraseología con la cual, insisto, lo único que se está haciendo es, parapetarse detrás de un formalismo jurídico para no tenerle que dar cuentas a nadie. Consecuencias que derivan de esta manera racional, de esta lectura racional del principio de libre valoración. Valorar libremente es valorar conforme a las reglas epistémicas, conforme a las reglas racionales que rigen nuestro conocimiento del mundo. Consecuencias. Primera, debe rechazarse, pero así, ya, firmemente, esta es una de las cosas más urgentes, la concepción subjetivista de la libre valoración, ¿no? Esta concepción a la que me acabo de referir, que entiende, que interpreta la libre valoración como valoración subjetiva o valoración íntima o valoración en conciencia o certeza moral. Esto hay que, a la papelera de nuevo con ello, hay que tirarlo, no vale. Valorar libremente es valorar racionalmente y no como lo diga una regla de prueba legal. Pero no es valorar como a uno le dé la gana, no es valorar como el juez quiera. Hay que rechazar esta manera extremadamente subjetivista e irracional de interpretar la libre valoración, que desgraciadamente, insisto, está demasiado extendida todavía. Como muestra un botón que he sacado
bueno, pues un fragmento de sentencia del Tribunal Supremo Español, ¿no? Que se refiere aquí a la libre valoración. Esta sentencia es ya de hace un poco, pero podría traer muchos ejemplos que no con este desparpajo, pero de manera muy parecida, mantienen la misma idea, ¿no? Aquí decía el tribunal, libre valoración es la que le atribuye al tribunal una nada menos que omnímoda y soberana facultad valorativa de las pruebas mediante la cual el tribunal puede formar libremente su convicción sin supeditarla a criterio racional de sana crítica, lógico o a cualquier otro que no sea su recta e imparcial conciencia. Bueno, pues nada, ahí nos quedamos. Esto hay que superarlo. Debe superarse también necesariamente, porque está muy vinculado a lo anterior, debe rechazarse también una errónea interpretación del principio de inmediación, que es lo que le da soporte a esa, en muchísimos casos, a esa concepción tremendamente subjetivista e irracional de la libre valoración. Porque muchas veces, ¿por qué se tiene esta idea? ¿Por qué se maneja esta idea de que valorar libremente significa valorar como el juez quiera y sin tener que darle cuentas a nadie? Bueno, pues porque cuando funciona el principio de inmediación, es decir, cuando estamos ante pruebas personales, ante la valoración de pruebas personales, la testifical sobre el hecho que se quiere probar es el caso paradigmático. Cuando funciona en definitiva el principio de inmediación, entonces la interpretación que se hace de la inmediación es una interpretación muy extraña, porque es una interpretación que consiste en decir que la inmediación, es decir, la exposición directa e inmediata, no mediata, del tribunal a la fuente de prueba, es decir, al testigo, a la persona que está diciéndonos, dándonos una información sobre un hecho relevante, esa exposición inmediata del juez a la fuente de prueba crea una especie de contexto que es lo que permite al juez o permite al tribunal convencerse sobre la verdad o la falsedad de lo que está diciendo el testigo. En definitiva, la manera en cómo se está interpretando la inmediación es como una especie de instrumento de convicción, ¿no? Una especie de método para lograr la convicción del juez, ¿no? Se dice, bueno, como el juez está viendo en directo, está observando en directo, percibiendo en directo características de la declaración, está viendo al testigo declarar y está viendo que no solo lo que dice, sino que está viendo cómo lo dice, sobre todo. Los gestos que hace, la manera en cómo mira a su abogado, si tiembla, si se pone nervioso, si tartamudea, si titubea al decir las cosas, si suda, este tipo de cosas. Esto es la idea, proporciona unos elementos de valoración absolutamente preciosos que son los que le permiten al juez pues fundar su convicción. Y claro, si resulta que la convicción del juez se obtiene en esta inmediatez con la fuente de prueba, pues entonces, y se obtiene a través de esas impresiones que el juez recibe, ¿no? Pues entonces lo que se viene a decir es que no es que, en fin, esto no hay quien lo exponga, ¿no? Y el juez se ha convencido íntimamente, de ahí toda esta fraseología, se ha convencido íntimamente en la inmediatez del material probatorio y esto es inefable, esto es inexpresable y por tanto es incontrolable, ¿no? La inmediación se concibe como una especie, pues eso, de principio de convicción, de método de convicción, en vez de ser interpretado como debería serlo, como un simple mecanismo de formación de prueba que tiene virtudes, naturalmente que tiene virtudes, pero que no son esas. Su virtud no es permitir al juez convencerse sobre la verdad o la falsedad de lo que el testigo está diciendo. Su virtud consiste en que pues, le permite a los abogados hacer un contrainterrogatorio allí en directo, le permite al juez ver cómo el testigo contesta
al contrainterrogatorio del abogado y por tanto el juez puede tener más elementos para valorar aquello que el testigo está diciendo. Y le permite al propio juez hacer preguntas y pedir aclaraciones sobre lo que está diciendo el testigo. Esto es la gran virtud que tiene el principio de inmediación, ¿no? Permite todo esto, evita de esta manera además también que las pruebas vengan ya formadas al proceso, no, que las pruebas se formen allí en el proceso, que los testigos pasen y declaren allí delante del juez y que los abogados puedan interrogar, que el juez pueda ver, que el juez pueda pedir aclaraciones. Todo esto sí, claro, pero no es un método que por arte de Birlibirloque le permita al juez convencerse de si está mintiendo o está diciendo la verdad y que luego pueda decir el juez, y como me he convencido así, no me pidáis cuentas porque es que no se puede dar cuenta de esto. Desgraciadamente, esta interpretación del principio de inmediación, que es lo que da pie a esa interpretación tan subjetivista de la libre valoración, está muy, muy, muy presente en la jurisprudencia y en alguna doctrina, ¿no? Aquí unos pocos botones de muestra, pero hay muchísimos. Todos los días puede uno tener sentencias en las que va viendo con más o menos claridad este tipo de afirmaciones, ¿no? Se trata, dice ese fragmento de una sentencia hablando del principio de inmediación, dice, se trata de valorar en la vista los gestos, las actitudes, las turbaciones y las sorpresas de cuantos intervienen en el plenario, todo lo cual permite a los jueces fundar su íntima convicción sobre la veracidad o la mendacidad de lo que están declarando, ¿no? La convicción, dice esta otra sentencia, que a través de la inmediación forma el tribunal de la prueba directa, depende de una serie de circunstancias de percepción, las está viendo allí los jueces, experiencia y hasta intuición, no se sabe muy bien qué es lo que quieren decir con esto, que no son expresables a través de la motivación. ¿No? No me pidan cuenta, yo lo he visto ahí en directo, me he convencido, pero es que esto no es... Y dice, ¿y por qué se ha convencido usted? No, esto no es expresable a través de la motivación. Esta es la gran magia del principio de inmediación, ¿no? La inmediación, dice, por ejemplo, la última de las frases, en fin, muy lapidarias de esta sentencia, aquí dice, la inmediación es una zona donde debe imperar nada menos que la soberanía, el poder soberano del tribunal sentenciador. Es decir, poder soberano, no me pidan ustedes cuentas, aquí soy yo el rey, soy yo el que decido y no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Todo esto, toda esta jurisprudencia, toda esta manera de ver las cosas, esta interpretación tan nefasta del principio de inmediación tiene que ser rechazado también. Y por último, tercera cuestión que tiene que rechazarse es otra cosa que va muy anudada, va muy, muy ligada a esto, que es una distinción, una manera también errónea de entender la distinción entre las pruebas directas y las pruebas indirectas. Una distinción que se basa de nuevo en esa idea un poco falsa de lo que es la inmediación. ¿Por qué? Bueno, se suele decir, la distinción entre prueba directa e indirecta no es una distinción pacífica, esto lo sabemos, ¿no? Porque, bueno, se puede trazar conforme a criterios diferentes. De hecho, cuando uno abre un manual de derecho procesal o en las propias sentencias, muchas veces los tribunales o la doctrina traza esta distinción conforme a criterios diferentes. Pero es verdad que hay una distinción que podríamos decir que es la distinción canónica, porque es la más usada, sobre todo en la jurisprudencia, que entiende la distinción así. Bueno, la prueba directa es aquella que versa directamente sobre el hecho que se pretende probar y del que depende la decisión, es decir, sobre la hipótesis principal de la que depende la decisión, por ejemplo, una testifical sobre un hecho principal, y precisamente porque versa directamente sobre el hecho que se pretende probar,
está formada, como además se obtiene en la inmediación de la declaración del testigo, la convicción está formada por esas impresiones y por tanto no puede exteriorizarse, no puede motivarse. Lo que se viene a decir es, esta prueba, que pensemos en esto, en la declaración de un testigo sobre el hecho principal, esta prueba, como está cubierta toda ella por el paraguas de la inmediación, entendida de esa manera que acabamos de ver, es una prueba donde no es que el tribunal no quiera motivar, no quiera expresar las razones de su convicción, sino que sencillamente no puede hacerse, ¿no? Porque, bueno, no puede hacerse. Se ha convencido a través de la inmediación, a través de esas impresiones obtenidas en la inmediatez de la fuente de prueba y que no le pidan cuentas porque no se puede expresar. Es una convicción inefable, inexpresable, incontrolable, inmotivable, ¿no? En cambio dice, no, la prueba directa, esto es otra cosa. ¿Por qué? Porque se entiende que la prueba indirecta o indiciaria o presuntiva es una prueba que por versar no directamente, sino sobre el hecho que se pretende probar, sino sobre un hecho secundario, para probar el hecho principal necesita del razonamiento, ¿no? La prueba indirecta versa sobre un indicio, pero ahora, a partir de ese indicio, a partir de ese dato indiciario, necesitamos mediante el razonamiento, enlazarlo, llegar a conclusiones sobre el hecho principal. Total, que como razonamos, como el razonamiento y la prueba indiciaria, indirecta, es una prueba inferencial, como hacemos inferencias, como hacemos razonamientos, resulta que nos podemos equivocar. Entonces, claro, aquí sí, aquí el juez tiene que dar cuenta de qué inferencias ha hecho, de cómo a partir de los indicios ha llegado a una conclusión sobre el hecho principal. Aquí sí tiene y puede además dar cuenta de esas inferencias. La prueba directa no, aquí no hay razonamientos, aquí solo hay impresiones que el juez obtiene en la inmediatez de la fuente de prueba. Allí hay razonamientos, aquí no hay ninguno. Bueno, esta es una distinción nefasta, falsa, que hay que abandonar. En la prueba directa están presentes razonamientos exactamente del mismo tipo que los razonamientos que hay en la prueba indirecta, porque el juicio de credibilidad de un testigo que está testificando sobre el hecho principal, que es el ejemplo paradigmático de prueba directa, ya me dirán ustedes si eso que llamamos el juicio de credibilidad del testigo, que es en lo que consiste en el fondo la valoración de esa prueba testifical, es un juicio que no requiere de razonamiento. Pues claro que requiere de razonamiento. Si quieren, después nos paramos en esta cosa tan complicada, tan compleja, que es la valoración de la prueba testifical. Pero claro que requiere de razonamientos, no se hace en base a impresiones, hasta ahí podría llegar la broma, sino que estamos haciendo razonamientos de mucho tipo y por supuesto que nos podemos equivocar. Y como estamos razonando igual que en la prueba indiciaria, tenemos que exponer esos razonamientos, sobre todo teniendo en cuenta que nos podemos equivocar y que, por tanto, hay razones importantes para todos. Bueno, que esta jurisprudencia nefasta esta a la que me estoy refiriendo ahora, distinción entre prueba directa e indirecta, que deriva, que está vinculada también a esa manera de entender el principio de libre inmediación, está muy presente todavía en los tribunales, pues de nuevo podemos sacar todas las muestras que queramos. Las mías provienen del Tribunal Supremo Español, pero en sus jurisdicciones también existen porque hay una manera muy parecida de pensar y porque yo también he visto este tipo de pronunciamiento. Uno solamente, por quedarnos la primera. Dice aquí el tribunal que la credibilidad de los testigos, que es un ejemplo paradigmático, el ejemplo paradigmático, de hecho, de prueba directa, dice, en la medida en que depende de la inmediación, no puede ser revisada en un recurso, en el de casación, que solo tiene la posibilidad de controlar la estructura racional de la decisión sobre los hechos probados. Es decir,
lo que nos está diciendo aquí el Tribunal Supremo es que el juicio de credibilidad de los testigos, la decisión que toma el tribunal sobre si es fiable o no es fiable, o cómo de fiable es lo que un testigo que está declarando sobre el hecho principal dice, es algo, dice, que no puede ser revisado en casación porque no tiene estructura racional. Y por eso dice que en la casación podemos controlar la estructura racional del juicio, pero eso no tiene ninguna estructura racional. Eso se ha obtenido a través de la inmediación. No sé, una especie pues eso, de mirar, de elevar los ojos al cielo buscando inspiración, como la canción de Serrat, ¿no? Y bueno, las otras fragmentos que os pongo ahí, pues son lo mismo. Esto es letal para una prueba, como la prueba directa, o sea, decir que las pruebas directas son pruebas en las que la convicción se obtiene en la inmediación y que no están hechas a partir del razonamiento y que por tanto no es que no se quieran motivar, sino que ni siquiera se pueden motivar y por tanto no se pueden controlar. Decir esto es tremendo, porque significa tanto como decir que todas estas pruebas, que en muchos procesos son las pruebas principales y en algunos incluso son la única prueba de lo que disponemos, quedan exentas de motivación y por tanto quedan exentas de control. Sobre esto, si queréis, podemos volver luego. Esta es esa tercera cosa que tenemos que superar, que tenemos que tirar también a la papelera. Tenemos que abandonar toda esta jurisprudencia. Afortunadamente, hay jurisprudencia ya que empieza a abrirse a esta manera más racional de ver las cosas, pero también os diría que esto es como la canción aquella de un pasito para adelante, dos pasitos para detrás. Estos son ejemplos de jurisprudencia más luminosa, más preclara en este sentido, más racional, pero también hay, después de esto, sentencias, muchas, que se anclan otra vez en esa visión irracional de la libre valoración, del principio de inmediación y en esa concepción tan irracional y tan terrible de lo que es la prueba directa como prueba que no se puede motivar, ¿no? Bueno, segundo aspecto, sobre este voy a ir muy rápido. Simplemente recordar que incluso si los tribunales hicieran las cosas muy bien, hicieran las cosas como lo tienen que hacer, se comportasen como los sujetos más epistémicamente racionales del mundo, o sea, incluso si tirasen de verdad a la papelera todo eso que hemos dicho que hay que tirar y se comportasen de manera racional, hay que reconocer que el conocimiento que se obtiene en los tribunales, el resultado de la prueba, es un resultado muy limitado, es un resultado inevitablemente frágil. Hay que reconocer, dicho en pocas palabras, que nos podemos equivocar, que podemos cometer errores. Hay tres tipos de limitaciones, es decir, hay tres tipos de circunstancias que proporcionan fragilidad, limitación y posibilidad de error a la decisión probatoria. Limitaciones de tipo epistémico, limitaciones de tipo jurídico o institucional y limitaciones de tipo humano, ¿no? Y bueno, entre todas la mataron y ella sola se murió, que dice el dicho. Si está limitada por elementos de distinto tipo la decisión sobre los hechos, pues la consecuencia es clarísima. Hay que asumir, hay que ser aquí un poco modestos, un poco humildes. Se puede uno equivocar por muy bien que esté haciendo las cosas. ¿Qué quiere decir que hay limitaciones epistémicas? Voy rapidísimo. Pues que la manera en cómo conocemos, la estructura de nuestro conocimiento de hechos pasados, ¿no? Tiene limitaciones en sus resultados. ¿Cómo conocemos en el proceso? Pues hay veces, hay conocimientos relevantes para la decisión que tenemos que tomar que los conocemos por observación, ¿es verdad? A veces, bueno, hay pruebas que pueden estar articuladas mediante la observación directa, ¿no? Bueno, hay casos en los que esto es así. Hay casos en los que, por ejemplo, se litiga
cuánto ha ardido de una superficie, pues va una comisión judicial y mide, y bueno, salvo que no nos hayamos equivocado, y si podemos estar seguros de que se han hecho las cosas bien, pues esto tiene una confianza absoluta. Hay observaciones que son muy relevantes para las decisiones a veces, y bueno, pues esas observaciones sí existen, ¿no? Existe ese tipo de prueba, pero esto es marginal. Hay muy pocos casos que puedan ser resueltos enteramente a través de la observación directa de hechos relevantes. La mayor parte de las pruebas son pruebas que se obtienen mediante el razonamiento, ¿no? Lo que hacen los jueces para averiguar la verdad de los hechos del pasado que son objeto de controversia es razonar. Razonar a partir de esas informaciones que han entrado en el proceso, de las pruebas, de leyes generales, de ese conocimiento del mundo al que antes me refería, que pueden tener más o menos fuste científico o pueden ser simples máximas de la experiencia, y ya está, y sacar conclusiones sobre esto. Razonar. Hay dos tipos de razonamiento: razonamiento deductivo y razonamiento inductivo. Por decirlo en corto, aunque esto tendría más trastienda, pero el razonamiento deductivo lo hacemos básicamente cuando echamos mano de leyes que tienen una estructura universal, ¿no? De leyes que asumimos, aceptamos, que lo que nos dicen es que cuando suceden ciertas cosas, suceden siempre y necesariamente otras cosas, ¿no? Cuando nosotros razonamos conforme a estas leyes, es decir, cuando razonamos deductivamente, si las premisas de las que partimos, si la ley es cierta y la información de la que partimos es también cierta, pues lo que obtenemos es una conclusión. Es decir, bueno, pues una afirmación que es necesariamente verdadera, ¿no? Esto es lo típico o la esencia de un razonamiento deductivo. Y razonamos inductivamente, básicamente, cuando las leyes a las que recurrimos para razonar son leyes que no tienen una estructura universal, sino que la tienen meramente probabilística. Nosotros asumimos que esas leyes lo que nos están diciendo es que si suceden determinadas cosas, entonces es probable en un cierto grado que sucedan otras, ¿no? Cuando nosotros usamos leyes de este tipo para razonar, decimos que ese razonamiento es inductivo en un sentido amplio de la palabra, ¿no? No en sentido estricto, pero sí que estamos ante una inducción en sentido amplio. Y lo cierto es que la mayor parte de los razonamientos que hacemos los juristas, que se hacen en las salas de los tribunales en la prueba, son razonamientos de este tipo, razonamientos inductivos, porque están basados en leyes meramente probabilísticas, ¿no? En leyes que nos dicen que cuando suceden ciertas cosas es probable en un cierto grado que sucedan otras, ¿no? Y por tanto, cuando usamos este tipo de razonamientos, el resultado de una inducción amplia, el resultado de un razonamiento probabilístico, el resultado de un razonamiento basado en una ley probabilística nunca puede pasar de la pura y simple probabilidad, ¿no? Por más alta que esa probabilidad pueda ser. Y esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de una limitación de tipo epistémico. De hecho, este es, por así decir, bueno, pues el contenido fundamental o la enseñanza fundamental, el foco fundamental en el que se han concentrado la teoría epistémica del razonamiento probatorio en los últimos años, en poner de relieve con fundadas razones que cuando razonamos en las salas de los tribunales, por muy bien que hagamos las cosas, el resultado de nuestro razonamiento ha de medirse, ha de leerse en términos de pura y simple probabilidad. Ojo, esto no significa que el resultado de una inducción rigurosa, de un razonamiento probabilístico riguroso, no podamos confiar en él. No. El resultado de este tipo de razonamientos, cuando son rigurosos, cuando lo hacemos bien, cuando nos tomamos cuidado en hacerlo,
es un resultado totalmente fidedigno, podemos confiar en él. Significa solo que podríamos equivocarnos, aunque estemos muy, muy seguros, aunque lo hayamos hecho todo muy bien, ¿verdad? Esta es esa limitación epistémica, la de, que nos pone de relieve eso, que son resultados medibles en términos de pura y simple probabilidad. Pero es que además el razonamiento probatorio está sujeto a otro tipo de limitaciones, ¿no? A limitaciones de tipo institucional, a limitaciones de tipo jurídico. Esto, dicho muy simplemente, lo que significa es lo siguiente. Aunque normalmente siempre evaluamos la prueba, analizamos la prueba diciendo tenemos que tener claro que el objetivo de la prueba es averiguar la verdad, buscar la verdad, que tenemos que hacer todo lo posible para buscar la verdad. Hombre, esto es cierto, pero la verdad no es el único valor relevante en el proceso, ¿no? Claro que tenemos que buscar la verdad. Un proceso sin verdad es un proceso injusto, ¿no? No asumiríamos como un resultado justo, un resultado probatorio obtenido en un proceso que no busque la verdad, ¿no? Yo creo que en esto podemos estar bastante de acuerdo, pienso. La verdad es el objetivo, ¿no? El horizonte, pero la verdad no es el único valor. Junto a la verdad hay otros valores importantes que queremos preservar, ¿no? Nosotros paradigmáticamente, por no perderme aquí mucho por no perder más tiempo, paradigmáticamente que nos importa no solo la verdad, sino garantizar ciertos derechos, ciertos valores fundamentales, constitucionales, que nos parecen muy valiosos, ¿no? Y que queremos preservar a toda costa, ¿no? Queremos preservar a toda costa los derechos o algunos derechos que nos parecen que están, bueno, que son muy frágiles, que están muy en peligro cuando se buscan pruebas, cuando se busca información para perseguir, por ejemplo, ciertos delitos. Decimos, bueno, somos conscientes de que hay valores, elementos a los que nosotros les damos mucha importancia, que nos importan mucho y que están muy en peligro cuando el Estado intenta averiguar la verdad sobre ciertos hechos, ¿no? Y por tanto, como esos valores nos importan mucho, como la preservación de ciertos derechos nos importa mucho, pues decimos, no, ojo, se puede hacer todo para buscar la verdad, pero con límites. Hay cosas que no se puede hacer. Paradigmáticamente, ¿qué no se puede hacer? Pues no se pueden vulnerar derechos buscando información, buscando pruebas, ¿no? Lo que denominamos en todos los sistemas exclusión de la prueba ilícita, regla de exclusión de la prueba ilícita, es decir, la regla que nos dice que son nulas, son inutilizables las pruebas, las informaciones, los datos obtenidos con vulneración de derechos, expresa esto que estoy diciendo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la epistemología, ¿no? Por ejemplo, cuando la policía pone unas escuchas telefónicas sin orden judicial o con una orden judicial clarísimamente defectuosa y capta una información que es una información muy relevante, muy valiosa para la averiguación de la verdad en un determinado proceso y el tribunal termina declarando inutilizable esa información porque se ha obtenido vulnerando el derecho o la garantía al secreto de las comunicaciones. ¿Cuál es la situación que tenemos aquí? ¿Estamos buscando la verdad? Sí, buscamos la verdad. Si buscamos la verdad, deberíamos aceptar como buenas esas informaciones que son valiosísimas para poder, por ejemplo, castigar un determinado delito. Pero al propio tiempo, ¿qué estamos diciendo? Pues no la vamos a utilizar porque la policía la ha obtenido vulnerando un valor constitucional al que nosotros le damos mucha importancia, que es el de el secreto de nuestras comunicaciones. Dicho de otro modo, el hecho de que nos parezca
que junto a la verdad hay otros valores muy importantes que constituyen límites a la averiguación de la verdad, constituye asimismo otra limitación adicional en el resultado probatorio. Al tirar a la papelera, al considerar inutilizables todas estas pruebas ilícitas, pruebas obtenidas vulnerando derechos, esto lo que hacemos es hacer más frágil o por lo menos nos privamos de hacer más sólida epistémicamente la decisión probatoria. Y por último hay otras limitaciones que son también clarísimas, ¿no? Que no habría ni que insistir en ellas, que afectan a la decisión probatoria, que son las decisiones humanas, ¿no? Las decisiones que tienen que ver con el hecho de que los jueces no son máquinas. No sé si por suerte o por desgracia, para algunos por suerte, para otros por desgracia. Pero bueno, es así, no son máquinas, son personas de carne y hueso y que están afectadas pues por toda la carga de subjetividad, de experiencia, de emociones, de pasiones, de prejuicios que nos afectan a todos los humanos. No son distintos del resto de los humanos. Y aunque es verdad que bueno, pues un juez consciente de estos defectos, con entrenamiento, con experiencia y con afición a hacerlo, con la intención de hacerlo, es posible que minimice el posible efecto, el posible impacto que todas estas pasiones, emociones, ideología, experiencia, subjetividad puedan tener en su valoración de la prueba, en su decisión sobre los hechos, aunque esto es posible, bueno, pues no podemos negar que están ahí, ¿no? El juez lleva una mochila personal pues llena de eso, de elementos culturales, de elementos ideológicos, de elementos emocionales, de prejuicios que le pueden afectar y que de hecho, bueno, pues muchas veces la prueba de que afectan está en que cuando hay decisiones en las que claramente cuando leemos las decisiones intuimos que han estado o que han podido estar muy afectadas por esos elementos, por esa mochila de subjetividad, ¿no? Y constituyen muchas veces pues controversias, debates muy grandes en las redes sociales, que es el foro público donde hoy debate todo el mundo con pasión. Lo que quiero decir con todo esto es que evidentemente hay sesgos o puede haber sesgos en la valoración. Esto que claramente lo puede intuir cualquiera, pues la psicología del conocimiento nos lo ha puesto claramente de relieve también en los últimos años, ¿no? Que hay muchos estereotipos, muchos prejuicios, mucha carga emocional en muchos casos que puede influir, que puede sesgar la valoración que el juez hace de las pruebas, ¿no? Y nos han enseñado también todos estos estudios que puede haber sesgos. Por favor, le ruego a quien tenga el micro abierto que lo apague. Que puede haber sesgos cognitivos adicionales que tienen que ver con informaciones que a veces tienen los jueces que no deberían tener o que no hacen ninguna falta para la decisión que tienen que tomar, pero que la tienen, esas informaciones, y podrían también sesgar su juicio, en este caso con lo que se denominan sesgos de confirmación. Lo que venía diciendo al principio. Hay límites epistémicos, solo podemos obtener resultados en términos de probabilidad. Hay límites institucionales que nos privan muchas veces de informaciones valiosísimas para alcanzar la verdad, y hay limitaciones humanas que están ahí siempre fluctuando, ¿no? Siempre amenazando con posibilidad de crear sesgos. Y entre todo ello, como decía al principio, por muy bien que hagamos las cosas, aunque hagamos las cosas muy bien, nos podemos equivocar, podemos cometer errores. Las estadísticas que estamos conociendo en los últimos tiempos sobre esta cuestión lo ponen claramente de relieve, la cantidad de errores judiciales que se cometen, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues podemos hacer lo obvio también, creo yo.
lo que podemos hacer para minimizar, porque nunca vamos a estar seguros de evitar completamente el riesgo de errores, pero lo que sí que podemos hacer para minimizar es intentar actuar bien, es decir, intentar valorar bien y tomar bien la decisión sobre los hechos primero y después y motivar rigurosamente esa decisión después para someterla a control, ¿no? Para someterla al control ciudadano, al control eventual de otros y al control eventual de otros tribunales en vía de recursos. Esto es todo lo que podemos hacer, pero no es poco lo que podemos hacer. Valoremos bien, intentemos valorar como sujetos racionales primero y después seamos sinceros, hagamos las cosas bien y motivemos rigurosamente nuestra decisión para que los demás después puedan eventualmente modificarla si es que se considera que nos hemos equivocado. ¿Cómo se decide bien? ¿Cuáles son los argumentos, las razones para una valoración racional, para una decisión racional primero, y que son a su vez los argumentos que vamos a tener que utilizar para motivar la decisión después? Bueno, pues dicho así, muy simplemente, los expondría de esta manera. ¿Qué criterios podemos adoptar para considerar como probada una hipótesis? No en el orden que se dice, porque el orden de importancia sería más bien el inverso, pero los criterios que nosotros podemos manejar para considerar probada una hipótesis son la coherencia de la hipótesis. Creo que podemos estar de acuerdo en que cuando la hipótesis sobre la que estamos afirmando que está probada no es coherente, hay algo que no va bien, ¿verdad? Cuando es inconsistente, cuando hay contradicciones internas, decimos, uy, esto no va, ¿no? La coherencia de la hipótesis, su verosimilitud, cuando, en fin, cuando no parece plausible, cuando describe algo insólito, parece que tampoco va muy bien, ¿no? Su capacidad explicativa, ¿no? La capacidad que tiene la hipótesis de dar cuenta de todas las pruebas o del mayor número posible de pruebas que se han practicado. Cuanto más capacidad explicativa tenga, mejor. Y al contrario, cuando quedan por ahí pruebas que no se explican con la hipótesis, se nos queda también algo cojo. Decimos, bueno, dar por verdadera, aceptar como verdadera, es decir, dar por probada una hipótesis que no es capaz de dar cuenta de una prueba, también es algo que nos suena, nos deja mal sabor de boca, ¿verdad? Y los criterios fundamentales, ¿no? Los criterios empíricos fundamentales, la no refutación y la confirmación, que no esté refutada, es decir, que no haya contrapruebas sólidas que refuten la hipótesis, que estén en contradicción con la hipótesis y que además esté confirmada, es decir, que haya pruebas, que no basta con que no esté refutada, es necesario además que haya pruebas, que tengamos informaciones sólidas que confirmen, que corroboren esa hipótesis. Pero por ser más estrictos, lo que tendríamos que decir es que para considerar probada la hipótesis no basta simplemente con que esté confirmada, sino que tiene que estar más confirmada que cualquier otra hipótesis alternativa y además tiene que estar confirmada en el grado que marca como suficiente el estándar de prueba vigente en la decisión de qué se trate, ¿verdad? Bueno, yo creo que también más o menos podemos, creo, estar de acuerdo en esto. No refutación, mayor confirmación que cualquier otra hipótesis alternativa y además suficientemente confirmada a la luz del estándar. ¿Y cuáles son los argumentos de la confirmación? Porque al final la confirmación, la corroboración, ¿qué es aquello en lo que consiste un poco la valoración, ¿no? El núcleo de la valoración de la prueba? La confirmación es lo fundamental, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos racionales con los cuales podemos considerar más o menos corroborada, más o menos confirmada, más o menos probable una hipótesis? Bueno, pues
son los argumentos que tienen que ver con las pruebas y con las máximas de la experiencia usada. Como estamos diciendo que la confirmación en realidad es un razonamiento consistente en decir que si damos por válida esta máxima de la experiencia, esta ley, y damos por válida en el sentido por aceptable también esta determinada prueba, la confirmación es un razonamiento que nos viene a decir que tal prueba confirma la hipótesis porque confirma una hipótesis porque esa prueba está conectada con la hipótesis a través de una ley causal, que es una simple ley probabilística, que es a lo que denominamos una máxima de la experiencia o en el mejor de los casos una ley científica. Bueno, si queréis después entramos en esto, es por no detenerme más en la cuestión. Los argumentos de la confirmación, los que permiten entender algo más o menos confirmado, tienen que ver, por tanto, con las pruebas y con las máximas de experiencia que usamos para razonar. ¿Qué argumentos con las pruebas? Bueno, pues cuantas más pruebas mejor, cuanto más calidad tengan las pruebas mejor, cuanto más variadas sean las pruebas mejor, y cuanto más pertinentes sean las pruebas, cuanto más directamente enlazadas con el hecho que prueban, mejor, ¿verdad? Bueno, esto tampoco hace falta detenernos mucho en esto. Esto lo sabemos de sobra. Si tenemos muchas pruebas de mucha calidad epistémica, es decir, muy fiables y de un gran alto y de un alto valor probatorio, pues bueno, decimos que nuestra hipótesis está bastante confirmada. Si además las máximas de la experiencia que usamos en ese razonamiento en el que consiste la confirmación son máximas sólidas, son máximas precisas, son máximas bien fundadas, pues de nuevo también decimos que nuestra hipótesis está bien confirmada por esas pruebas, que al contrario estará poco confirmada o débilmente confirmada cuando lo que usemos para razonar sean máximas de la experiencia muy débiles, cercanas a veces a los puros, a los estereotipos con poco fundamento o incluso expresión de puros prejuicios, ¿no? Bueno, estos son argumentos, razones que nosotros podemos ir dando para, primero, tener en cuenta para decidir lo que decidamos y después usar en ese discurso en el que va a consistir la motivación de la sentencia para justificar nuestra decisión. Paso sobre todo esto, ¿no? Así como resumen, diría que esta es la idea, ¿no? Los argumentos de la valoración racional, confirmación, no refutación, también la verosimilitud de la hipótesis, la coherencia y la capacidad explicativa, y los argumentos de la confirmación, pues solidez, pertinencia, cantidad, variedad de pruebas y el fundamento y precisión de las máximas que usamos para razonar. Llegamos así, y con esto quiero acabar, a la motivación. Voy a intentar ir más rápido. La motivación, como hemos dicho, es el rompeolas de todo esto. Todo esto no sirve de nada si al final no exigimos motivar. Todo esto no sirve de nada si al final no exigimos a los tribunales que hagan públicas en la sentencia las razones que pretendidamente justifican la decisión que hemos tomado. Todo esto no sirve de nada si no exigimos a los tribunales que publiquen en la sentencia, que hagan en la sentencia un discurso justificatorio en el que nos muestren, nos sometan a control esos argumentos que están detrás de la decisión que han tomado. Porque la motivación es simplemente esto, es un ejercicio de publicidad, un ejercicio justificatorio de publicidad. Consiste en hacer públicas las razones que creemos que justifican la decisión que hemos tomado. Y esto no es de hoy ni de ayer, esto ya es de hace mucho tiempo. Esto lo tenía más claro que el agua Jeremy Bentham cuando hablaba sobre las pruebas judiciales. Él decía: la publicidad es el preservativo de la arbitrariedad. Lo que menos tenemos que temer
de los jueces, es decir, de esas personas a las que les hemos conferido un poder tan grande, un poder terrible sobre la vida, la libertad y los bienes de las personas, lo que menos tenemos que temer de ellos son esos poderes tan grandes que les hemos conferido, que les hemos confiado, siempre que se los confiemos con la condición expresa de que motiven el uso que hacen de ello, de que nos digan cómo lo han usado. Decía Benzán, ese freno, esa obligación, es suficiente porque los hace responsables, porque les deja a ellos toda la responsabilidad, ¿no? O sea, Benzán tenía clarísimo ese poder racionalizador de la motivación, de la publicidad de las razones como garantía contra la arbitrariedad. Y por eso aquí, en esa diatriba, ¿no? En esa discusión que a veces existe en la teoría de la prueba entre si motivar hay que entenderlo como un ejercicio de sinceridad, que es lo que mantiene la concepción mentalista, es decir, como un abrirse las carnes del juez y decir lealmente, poner lealmente al descubierto los motivos reales por los cuales ha dicho lo que ha dicho, o si, por el contrario, como sostiene la concepción racional, motivar es justificar, es dar razones que puedan apoyar la decisión que hemos tomado, con independencia de que detrás de esa decisión, además de esas razones, haya otros motivos que pueden ser incluso espurios y inconfesables. En esa diatriba, en esa posibilidad de adoptar una concepción u otra, tenemos que tener muy claro que la concepción adecuada de la motivación es esta segunda. Motivar es justificar, hacer públicas en la sentencia, someter a control las razones por las cuales nosotros creemos que la decisión que hemos tomado es correcta, aunque podríamos estar equivocados. Esto se pone clarísimamente de relieve en esas funciones que al principio decía que cumple la motivación, que son las funciones que hacen de la motivación una tarea valiosísima, yo diría lo fundamental. Con una buena motivación nos podemos casi olvidar de muchas de las otras fallos que se producen por ahí, ¿no? Si los tribunales de verdad se tomaran en serio el deber de motivar y motivaran bien, con esto tendríamos ya todo avanzado, yo diría. ¿Qué funciones son? Pues esas, el controlar, el someter la decisión a un control público o ciudadano, ¿no? El permitir que todos los que queramos leer las decisiones de nuestros jueces, que todos los que queramos saber qué uso han hecho de ese poder enorme que les hemos confiado, podamos saberlo, ¿no? Quiero saberlo. Y esto inevitablemente hace responsables a los tribunales, ¿no? Les pone presión. La motivación facilita enormemente el funcionamiento del sistema de recursos. Pues claro que sí. Cuando un tribunal que está resolviendo un recurso, lo que tiene delante no es simplemente una sentencia con la decisión adoptada y escrita o articulada ahí de cualquier manera, sino una decisión bien motivada, ¿no? Donde el tribunal de instancia o el juez de instancia ha dicho, bien claramente y bien expresados las razones los argumentos por los que cree que esa es la decisión correcta. Esto hace que el recurso se resuelva con suma diligencia y que sea certero, ¿no? O más certero, que si lo que tiene es un batiburrillo argumental donde no están claras siquiera las razones que han llevado a la instancia a decidir lo que ha decidido. Y luego, como os decía, a mi juicio, esa tercera función que cumple la motivación, que es una motivación, que es una función importantísima, y es que cuando yo sé que voy a tener que motivar, pero no de cualquier manera, sino bien motivado, es decir, cuando en un sistema, en la praxis de un sistema, se está exigiendo de verdad una motivación rigurosa y no se está aceptando como bien motivada cualquier tipo de decisión, sino que de verdad se está exigiendo a los jueces que motiven bien. Cuando yo, juez o tribunal, sé que esto es así, cuando sé que tengo que motivar y que no lo voy a poder hacer de cualquier manera, sino bien,
Esto va a ayudar, va a colaborar en la racionalidad de la decisión que tomo, porque me voy a cuidar muy mucho de adoptar una decisión de cualquier manera, una decisión frívola, después yo no sea capaz de justificar. Si yo tengo que motivar bien, si tengo que justificar bien mi decisión tiene que estar fundada en razones, en buenos argumentos. Tiene que ser una decisión racionalmente bien tomada, porque son esos argumentos racionales que apoyan la decisión los únicos que después van a poder contar en la motivación como razones justificatorias, ¿no? Por tanto, esto es un juego de doble vía, ¿no? Tengo que decidir bien y luego uso esas razones justificatorias en la motivación, pero sabiendo que voy a motivar y que motivar bien es solo usar buenas razones justificatorias, necesariamente voy a tener que decidir bien, ¿no? Por eso, porque la motivación como instrumento de control de la arbitrariedad es tan importante, es especialmente necesaria cuando somos conscientes de que estamos ejerciendo un poder intenso. Abro paréntesis, ¿qué quiere decir esto en materia de prueba? Pues que, por ejemplo, si lo que estamos ante uno de esos casos terriblemente complicados en materia de prueba, como es el del testimonio único, un solo testimonio y ningún dato probatorio más, si yo decido, por ejemplo, darle crédito a ese testimonio, que aquí habría que abrir otro paréntesis muy grande para esto, tengo que ser consciente de que el poder que estoy ejerciendo, el riesgo de error que estoy corriendo es tan grande que la exigencia de motivación, el esfuerzo motivatorio que hay que hacer en un caso como este es muchísimo mayor que cuando la decisión se deriva, digamos, con liquidez, con facilidad, de todo el aparato de sólidas pruebas que tenemos. Y por esto también, porque la motivación es un instrumento de lucha contra la arbitrariedad, pues claro, es consustancial al Estado de Derecho y de hecho los ordenamientos actuales la suelen recoger. Algunas veces son las propias constituciones las que directamente lo dicen y otras veces, aun cuando no lo digan directamente, lo dicen o indirectamente, ¿no? Pues, por ejemplo, a través del principio de proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos, también de los tribunales, o, bueno, considerándola, como se suele considerar ya en la mayor parte de nuestros sistemas jurídicos, como parte del contenido esencial del debido proceso, ¿no? o del derecho a la tutela judicial efectiva. Bueno, la manera de conceptuar esto en los distintos sistemas es parcialmente distinta, pero nos entendemos bien si decimos que los tribunales constitucionales, casi todos ellos han entendido que no motivar o motivar insuficientemente una decisión también probatoria es vulnerar el derecho constitucional al debido proceso. ¿En qué consiste motivar? Pues simplemente en reflejar, en hacer un discurso que refleje, que ponga de relieve, que haga público, que consigne en la sentencia esas razones que están detrás de la decisión que hemos tomado. Bueno, como, por decirlo muy resumidamente, como antes hemos dicho, en una visión racional de la prueba, valorar los hechos o decidir sobre los hechos consiste primero en valorar individualizadamente cada prueba, en decir cómo de fiable es, qué valor probatorio tiene, y después en hacer una valoración conjunta, es decir, en determinar a la vista de cada una de esas pruebas con el valor probatorio que le hemos conferido, cómo todo ello, a través de qué razonamientos, a través de qué inferencias llegamos a la conclusión que llegamos, como valorar consiste en todo esto, pues motivar, ¿en qué va a consistir? Pues motivar consiste en dejar constancia en la sentencia
de todas las pruebas que se han practicado, de todos los actos de prueba que se han practicado y el rendimiento que cada uno de esos actos ha producido, es decir, cuáles son los datos probatorios relevantes que cada uno de esos actos de prueba nos ha aportado. Pues se ha practicado la testifical del hermano de tal, de los vecinos de tal, del que de tal, que han dicho tal y tal dato probatorio relevante. La fiabilidad de esos datos probatorios, ¿no? Es decir, bueno, pues el grado de confianza que nos merece cada uno de esos elementos probatorios, de esas informaciones que han entrado al proceso a través de cada uno de esos actos de prueba. Y, por supuesto, los criterios de valoración que hemos utilizado en la valoración, ¿no? No basta con decir, estos son los datos probatorios relevantes, este es el valor probatorio que merecen, sino que hay que decir también, y estos son los criterios de valoración utilizados. Merecen este valor probatorio, en definitiva, por esto y por esto. Y toda la cadena de razonamientos que a partir de ahí pues nos lleva a la conclusión. Esto es lo que en la teoría de la prueba se denomina el estilo analítico de la motivación frente al tradicional, frente al clásico estilo consistente en hacer un simple relato de los hechos sin decir expresamente qué actos, qué elementos, qué criterios de valor he utilizado y todo esto, que se ha usado muchas veces y que a veces se sigue usando por muchos tribunales, ¿no? En la teoría de la prueba muchas veces se dice esto, hay dos grandes estilos, tirarte directamente al río, ¿no? Y decir, bueno, a la vista de todas las pruebas practicadas, este tribunal, en virtud del principio de valoración conjunta y de libre convicción, ha llegado a la conclusión de, ¡pum!, y un relato, sin decir las razones por las que se llega a ese relato, o hacer esto otro, que es lo que se denomina estilo analítico, que es decir, no, parémonos. La motivación, la justificación de nuestra decisión, solo estará bien hecha si decimos estos y estos actos de prueba se han producido, estos elementos probatorios han arrojado, este valor probatorio merece cada uno por estas y estas razones y a través de todos estos razonamientos llegamos a la conclusión que hemos llegado. Bueno, un esquema que se me ocurre a mí como reconstrucción de todo eso. Y ya lo último, ¿cómo tiene que ser esta motivación? Bueno, la motivación tiene que consistir en dejar constancia de todo eso, esa es su sustancia, ¿no? ¿Cómo se haga? Pues esto aquí cada maestrillo tiene su librillo, en mi opinión, ¿no? Se puede tener estilos de decir esto, de organizar las cosas de manera diferente, nos pueden gustar unos más u otros menos, pero lo que quiere decirse es que tienen que estar claramente identificados los actos de prueba, las informaciones que aportan, el valor, los criterios de valoración y todo eso. Eso es lo que he querido decir antes. Pero ahora lo que quisiera decir es una cosa distinta, es, bueno, ¿cómo tiene que ser formalmente? ¿Qué características formales tiene que tener un discurso justificatorio, la motivación de la prueba? ¿Qué características formales tiene que tener para que realmente sea una buena motivación? Y cumpla la función esencial que tiene que cumplir de instrumento contra la arbitrariedad del poder. Bueno, en mi opinión son estos los elementos fundamentales formales que tiene que cumplir una motivación. La motivación tiene que ser expresa, tiene que ser de verdad un ejercicio justificatorio y no cualquier faena de aliño. Tiene que ser completa y exhaustiva, como suele decirse muchas veces, y tiene que tener capacidad comunicativa. ¿Qué quiere decir que tiene que ser expresa? Pues eso, que tiene que estar escrito, que tiene que componer un discurso escrito, ¿no? La motivación, su sentido, su objetivo es permitir un control para evitar la arbitrariedad de ese ejercicio de poder, ¿no? Y por tanto,
Su objetivo tiene que ser hacer de la sentencia pues, un documento que muestre a cualquiera que tenga unas mínimas habilidades para entenderla, cómo de la actividad probatoria que se ha realizado, de los actos de prueba que se han realizado, se llega racionalmente a la declaración de hechos resultante, ¿no? Claro, lo que esperamos de la motivación es esto, que yo cuando lea la sentencia pueda saber exactamente cómo de aquí se llega aquí. ¿Por qué razones a partir de esos actos de prueba se ha llegado a esto? Y por tanto, no vale con que se me diga que, bueno, la motivación puede ser también sobreentendida, o sea que no está, porque si está pero que está por ahí, que si uno se fija un poquito, que si pone atención, pues la capta, la identifica. No, no vale esto, tiene que estar expresada. La motivación es un ejercicio de publicidad. Por tanto, si no están públicas esas razones, sencillamente deberíamos, en mi modesta opinión, considerar que no están. Y tampoco puede entenderse satisfecha una motivación que simplemente remita a las actas o a lo expuesto por otro órgano o por otro tribunal, ¿no? Segunda característica formal, la motivación tiene que ser un discurso justificatorio. Por tanto, no valen las motivaciones que son simples explicaciones, ¿no? Que nos dice así de una manera a veces poética, las razones profundísimas del alma que han llevado a uno a terminar diciendo aquello que ha dicho. No, no vale cualquier elemento, no cuenta como una buena razón justificatoria. Tiene que ser una buena razón justificatoria, tiene que ser un elemento racional, un elemento que todos podamos compartir como elemento que justifica la decisión que el tribunal ha adoptado, por más que pudiéramos disentir de esa conclusión final, pero tiene que ser una razón justificatoria. Por tanto, no vale la simple explicación ni vale el recurso al simple relato, porque el relato no es un discurso justificatorio. Esto no quiere decir que una buena motivación no pueda terminar con un relato. Al contrario, yo creo que un relato, en la medida en que culmina la motivación con una historia coherente, que tiene pues verosímil, que es coherente, que tiene capacidad explicativa, etcétera, es bueno, lo refuerza. Pero primero hay que justificar, como Dios manda, si me permitís la expresión, todas las afirmaciones que componen ese relato. Es decir, tiene que ser un discurso justificatorio. Como lo hemos dicho, actos de prueba, elementos probatorios, valor que se le ha conferido, criterios de valoración y los razonamientos que nos llevan a la conclusión final. Tiene que ser completa. ¿Qué quiere decir que tiene que ser completa? Pues que tenemos que justificar no solo las pruebas que directamente conducen a la hipótesis que hemos sometido a prueba, sino que también hay que justificar cualquier otra prueba que verse sobre un hecho secundario cuando ese hecho secundario ha sido una premisa para probar un hecho principal. Es decir, cualquier hecho que justifique, cualquier prueba que justifique un indicio, un elemento que sea indicativo de un hecho principal, que constituya una premisa para un razonamiento indirecto, indiciario, presuntivo, como le queramos llamar, tiene que ser también justificada. Si no, la justificación no es completa. Pero esto no es lo más importante, porque sobre esto suele estar claro, ¿no? Hay que justificarlo todo, ¿no? Si yo voy a usar un elemento que me va a llevar después o me va a servir como trampolín inferencial para justificar el hecho principal, es obvio que tengo que justificar de dónde he sacado ese indicio. Sobre esto no suele haber cuestión. Más importante es insistir en la segunda cuestión. ¿Qué quiere decir completa? Pues que la justificación tiene que estar compuesta con la exposición o con la alusión no solamente de las pruebas que directamente apoyen
la decisión que hemos tomado, sino que tiene que estar también compuesta, tiene que formar parte de esa motivación aquellas otras pruebas que no hemos valorado positivamente, es decir, no les hemos dado crédito o les hemos dado muy poco crédito, las hemos desechado, pero que si les hubiésemos dado crédito, si las hubiéramos valorado positivamente, nos hubiesen conducido a adoptar una decisión distinta. Y esto sí que es importante. Una decisión cuya probatoria, cuya motivación solamente esté compuesta por las pruebas que convienen a nuestra decisión, por las pruebas que son compatibles con nuestra decisión, por aquellas que directamente, porque les hemos dado un valor positivo, apoyan nuestra decisión, pero que no decimos absolutamente nada, nos callamos sobre por qué no le hemos dado valor probatorio, por qué no hemos atendido las pruebas que de haber sido atendidas nos hubieran llevado a una decisión distinta, no puede considerarse un discurso justificatorio. Comprenderéis que a cualquier juez, a cualquier tribunal, en realidad a cualquier persona mínimamente avispada, bueno, si permitimos que esto sea así, pues nada, de toda la bandeja de pruebas que tenemos, podrá hacer un recorte conveniente a la decisión que quiera adoptar. Yo adopto una decisión, la que sea, y después, como justificación de la misma, recorto, selecciono, elijo solamente aquellas pruebas que convienen que son compatibles a mi decisión, y no digo por qué no he atendido las que eran compatibles o convenían a la decisión contraria. Esto no puede entenderse un discurso justificado. Y por último, el último de los criterios, de los requisitos formales, pero que por muy formal que sea, a mí me parece que es importantísimo. Vamos a ver, estaremos de acuerdo, yo creo que esto tampoco es algo en lo que vamos a discutir, en que una sentencia es un tremendo acto de poder, ¿no? Es esto. Si no estuviéramos de acuerdo en esto, no hablaríamos de motivar, eso es claro. Estaremos de acuerdo en esto y, por tanto, no se debe perder de vista esto nunca. Pero también es, en alguna medida, un acto de comunicación, ¿no? Es un acto de lenguaje, es un acto mediante el cual el tribunal comunica una decisión y, sobre todo, comunica las razones por las cuales entiende como correcta esa decisión, ¿no? La motivación es un discurso lingüístico. Y como discurso lingüístico que es, y teniendo en cuenta que su sentido es permitir un control, es evidente que ese discurso lingüístico no puede estar hecho a patadas, no puede estar hecho de cualquier manera. Tiene que tener capacidad comunicativa, tiene que tener capacidad de trasladar con una cierta claridad, con un cierto rigor, con una cierta precisión a todo el que lea la sentencia las razones justificatorias de la decisión que se ha adoptado. Por tanto, tiene que ser más o menos clara. Evidentemente, no todo el mundo tiene la misma capacidad de escribir bien, pero bueno, escribir con orden y concierto es una cosa que, bueno, se adquiere también, se mejora con el entrenamiento. No se trata de escribir novelas, de concursar al Nobel, no. Se trata simplemente de hacer un discurso ordenado, claro e inteligible, ¿no? Y, como digo ahí también, en lo posible conciso, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque la concisión en sí misma no es un objetivo, está claro. Habrá casos en los que el aparato de prueba sea tan complejo, tan grande, que sea imposible hacer una motivación concisa, y que necesariamente la motivación tenga que ser pues larga. Lo que se quiere decir con la concisión es que la concisión tiene que ser un objetivo al que tender, y que sobre todo lo que no está bien, no es bueno desde el punto de vista de la capacidad comunicativa de una sentencia, es el hablar por hablar, ¿no? Esas decisiones largas, profusas, prolijas, interminables, muchas veces con una argumentación zigzagueante, porque claro, cuando
se dicen demasiadas cosas sin necesidad, se va y se viene, se va y se viene. Uno va a un argumento, luego viene a otro, luego recupera esa argumentación, luego va para atrás. Muchas veces esas motivaciones largas también lo que hacen es trufar la motivación de fragmentos de jurisprudencia de otros tribunales que no vienen en absoluto a cuento. Algunas veces esos fragmentos incluso sin haber quitado, sin haberlos vaciado de los datos procesales, ¿no? De repente uno a veces lee sentencias en cuya motivación dice, pero ¿y esto? ¿Y quién es don Felipe aquí? Si don Felipe no tenía parte en este pleito y doña Felisa. Y bueno, no, es que no sé, es que el tribunal resulta que ni siquiera, se molestó en cribar esos datos procesales. Es decir, motivaciones larguísimas, profusísimas, farragosísimas, a veces con una puntuación muy deficiente, que hacen muy difícil la comprensión y que con ello anulan, por no decir, bueno, sí, anulan directamente el sentido justificatorio de todo ese discurso motivatorio. Pues esto no puede ser, no puede ser. Por supuesto, hay grados, ¿no? Hay grados, hay sentencias clarísimas, muy bien motivadas, que serían para ponerlas como ejemplos de manuales, y hay otras que serían para ponerlas como ejemplo de lo contrario, y entre esos dos puntos pues hay una gama amplísima de claroscuros, ¿no? Tenemos que tender a situarnos más cerca del claro que del oscuro, ¿no? Tenemos que tener claro cuál es la función de la motivación y, por tanto, que el tribunal que lea la sentencia en vía de recurso o el ciudadano que lea esa sentencia porque tiene interés en leerla, o el abogado que busque qué criterios está manejando un determinado tribunal porque le interesa, etcétera, tengan meridianamente claras las razones justificatorias que el órgano ha utilizado para decidir cómo ha decidido. Y entonces, esto que parece una cuestión menor, a veces se convierte en una cuestión fundamental. Por lo demás, y con esto termino, yo creo que esta cuestión tan formal de ordenar bien el discurso, de hacerlo claro, de exponer bien la justificación, de no utilizar palabras que son ambiguas, que dan lugar a malos entendidos, de no dar demasiadas patadas a la gramática, de ser coherentes también con la pragmática de la lengua y no irnos a palabras de hace 2 siglos que ya no entienden ni los estudiantes de Derecho, sobre todo los estudiantes de Derecho, etcétera. Pues esto no es bueno como técnica motivatoria. Y hacerlo bien, intentar hacerlo bien, yo creo que coadyuva también a decidir bien. En definitiva, creo que nuestra decisión será de más calidad si nos esforzamos en hacer una motivación de más calidad también en el plano puramente gramatical. Y con esto me callo porque me he extendido mucho.